Entre 1,5 y 2 millones de varones en España presentan disfunción eréctil. ¿Qué es la disfunción eréctil? ¿Cómo se produce y cuáles son sus factores de riesgo? ¿Se puede tratar? Soy Paula, del Departamento de Formación de Normon, y en esta sesión de Pharmaclass vamos a responder a estas preguntas y otras para saber cómo abordar la disfunción eréctil desde la oficina de farmacia y todo lo que necesitas saber para asesorar correctamente a tus pacientes. Comencemos. ¿Qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil se define como la incapacidad para conseguir y o mantener una erección que permita una relación sexual satisfactoria. La disfunción eréctil no se categoriza como una enfermedad, pero puede suponer un impacto negativo en la calidad de vida y en la calidad de la relación de la pareja. ¿Es muy frecuente? Se calcula que alrededor de 1 de cada 10 hombres adultos padecerá disfunción eréctil a lo largo de su vida. Y además se posiciona como un problema en aumento. Se calcula que afectará a más de 320 millones de hombres en 2025. Esto supone un aumento de 170 millones desde mediados de 1990. También se calcula que más de la mitad de los varones entre 40 y 70 años presentan disfunción eréctil. Este dato procede de un importante estudio que fue el primer estudio comunitario a gran escala sobre disfunción eréctil, conocido como el MMAS por sus siglas en inglés. Como podemos ver con estos datos, realmente la disfunción eréctil es un problema frecuente en hombres de todas las edades y razas, y el riesgo de presentarla se ve directamente asociado con la edad. Podemos reflejarlo con estas probabilidades. Se estima que cuando un hombre llega a los 40 años, tiene alrededor de un 40% de posibilidades de tener algún tipo de disfunción eréctil, y va aumentando un 10% por cada década a partir de entonces, siendo 50% a los 50, 60% a los 60 y así sucesivamente. Hemos visto que la probabilidad de padecer disfunción eréctil es más común una vez alcanzados los 40, pero ¿y en el caso de los hombres menos de 40? Pues bien, algunos estudios revelan que 1 de cada 4 hombres por debajo de esta edad buscan tratar la disfunción eréctil. Desde luego, con el crecimiento y envejecimiento actual de la población, es muy probable que la prevalencia de disfunción eréctil se vea aumentada. Atender a estos pacientes es muy importante, ya que la disfunción eréctil afecta a la calidad de vida y puede dar lugar a ansiedad o abandono de una relación. Esta afección sigue siendo una fuente de vergüenza para muchos hombres y profesionales de la salud, y sigue siendo poco denunciada, poco reconocida y poco tratada. Ayudar a normalizar la situación y advertir al paciente es fundamental para una correcta evaluación e intervención médica. Pero vayamos paso por paso. Empecemos por conocer un poco más sobre disfunción eréctil y qué aspectos relacionados nos pueden llevar a establecer una actitud de búsqueda activa. ¿Qué no es disfunción eréctil? Algunos casos no son disfunción eréctil, sino situaciones concretas y cotidianas en las que no ocurre la erección de forma deseada. Por ejemplo, si ha consumido alcohol, está en épocas de fuerte estrés emocional o está físicamente exhausto, puede no tratarse de una disfunción eréctil, no ser un síntoma o un problema patológico. Hasta aquí serían situaciones que no tienen especialmente por qué despertar nuestras sospechas. Pero vamos a ver cuáles son las causas principales y factores de riesgo que sí pueden ayudarnos en este sentido. Desde el aspecto fisiológico, mantener una erección involucra distintos aspectos: los psicológicos, los hormonales, los neurológicos y los vasculares, por lo que la disfunción eréctil puede ser síntoma de una amplia gama de patologías. Para entenderlo mejor, podemos comenzar por ver la clasificación que se suele utilizar. La clasificaremos como orgánica si la causa es una alteración anatómica o fisiológica definida. Dentro de estas, las más frecuentes son las vasculares, que representan un 60-80% de los casos, seguida de las neurológicas con un 10-20% y las hormonales, que ocupan un tercer lugar en cuanto a frecuencia, con un 5-10% de las causas orgánicas. Y como psicógenas, si se produce por factores psicológicos o emocionales. Pues bien, en el pasado se llegó a creer que la mayoría eran de origen psicógeno y, como hemos mencionado, en la actualidad se ha visto que hay una estrecha relación con otras patologías, condiciones o factores de riesgo. En primer lugar, la edad, y tras esta se correlaciona directamente con una mayor probabilidad de impotencia, con la enfermedad cardíaca, la hipertensión, la diabetes, los medicamentos asociados y los índices de ira y depresión. Vamos a ver ejemplos de algunos datos interesantes. Los hombres con diabetes presentan 3 veces más riesgo de tener disfunción eréctil. Por otro lado, un 31% de los hombres que tienen enfermedad cardiovascular presentan además disfunción eréctil y un 79% de los hombres con disfunción eréctil presentan obesidad o sobrepeso. Como podemos ver, estos factores de riesgo juegan un importante papel en la condición. En el caso de enfermedad cardiovascular existe un fuerte vínculo. Vamos a poner 3 puntos que avalan la importancia de esta asociación. 1. Comparten factores de riesgo comunes, tanto no modificables como modificables. Estos son, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la dislipemia, el síndrome metabólico, la falta de ejercicio y el tabaquismo. 2. Recientemente se ha visto que esto juega un importante papel, sobre todo en hombres jóvenes, donde cada vez son más frecuentes los casos de disfunción eréctil. En este grupo, incluso más que en el de mayor edad, es muy importante reconocer y detectar factores de riesgo cardiovasculares o condiciones que sugieren alteraciones cardiometabólicas.
Esto nos puede ayudar a identificar a aquellos que tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y 3. Según varios estudios, la disfunción eréctil tiene entre un 60 y un 70% de probabilidades de preceder enfermedades cardiovasculares. La evaluación de la disfunción eréctil es una herramienta pronóstica de fácil y bajo coste para la prevención de la enfermedad cardiovascular, por supuesto con un correcto cribado de diagnóstico, y de hecho puede ser una buena nueva alternativa a otros biomarcadores cardiovasculares que están en fase de investigación. A día de hoy es indudable que se ha producido avances de diagnóstico y tratamiento de disfunción eréctil, pero se estima que más del 80% de los hombres con disfunción eréctil no reciben tratamiento porque no buscan atención médica o sus médicos no inician un diálogo sobre los problemas sexuales durante sus visitas. Además, un estudio ha demostrado que un 38% busca información en Internet acerca de la disfunción eréctil. Es importante prestar atención a todas estas situaciones. Los farmacéuticos, gracias a la cercanía con el paciente y a que la farmacia es un importante punto de consulta para la población sobre sus problemas de salud, podéis formar un importante papel en el abordaje inicial de la patología y en la gestión integral del paciente. ¿Sabías que suele ser el primer profesional sanitario al que consultan? Se ha visto que las farmacias y los profesionales que trabajan en ellas son puntos de primer contacto para los hombres con disfunción eréctil y que, de hecho, algunos pacientes contactan antes con su farmacéutico que con su médico o enfermero para preguntar acerca de la disfunción eréctil. Si ellos, junto con otros miembros del personal de la farmacia, pueden interactuar eficazmente no solo con los hombres que deciden consultarles, sino también con otros profesionales de atención primaria y secundaria, se podrían mejorar los estándares de tratamiento de la disfunción eréctil y los resultados de la enfermedad cardiovascular. En resumen, el farmacéutico juega un importante papel en el diagnóstico al considerarse primer punto de contacto para trasladar las consultas de disfunción eréctil, además de poder asesorar al paciente. Si has observado que existen probabilidades, pero aún así tienes dudas o sientes que puede ser demasiado invasivo para el paciente, existe un test llamado Índice Internacional de Función Eréctil 5 que puede ayudar como cribado inicial para la derivación del paciente. Consta de 5 sencillas preguntas sobre función eréctil del paciente y cuya puntuación, en función del resultado, nos indicará si muestra signos y, por lo tanto, se debe consultar con su médico. Para facilitarlo, en Normon hemos hecho un tríptico dirigido al paciente que incluye este test, y al tenerlo disponible en la farmacia de forma accesible, puede ser más fácil y natural realizarlo. Una vez el paciente acude a la consulta del médico, ¿qué preguntas o pruebas puede esperar? Pues según la Guía Europea de Asociación de Urología, para evaluar la disfunción eréctil es importante que en primer lugar se recoja información en base al historial médico y la vida sexual del paciente, y si es posible también de su pareja. Pueden preguntar acerca de la orientación sexual, relaciones sexuales previas y actuales, estado emocional, histórico médico y tratamientos, entre otras. También existen distintos cuestionarios validados usados en consulta médica. Uno de los más importantes es el Índice Internacional de Función Eréctil, que hemos comentado anteriormente, solo que en este caso pueden usarse también en una versión más extensa, con 15 preguntas. Esta ayuda a evaluar los diferentes parámetros. Por otra parte, y en segundo lugar, todo paciente debe someterse a una exploración física para descartar otras posibilidades. Además, se debe medir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca si no se han evaluado en los últimos meses, y el índice de masa corporal en todos los pacientes con enfermedades comórbidas. Y por último, se pueden solicitar pruebas analíticas adaptadas a las dolencias y factores de riesgo del paciente, y pueden ayudar a identificar condiciones comórbidas críticas que no deben pasarse por alto, entre ellas análisis de glucosa en sangre, análisis de testosterona o perfil lipídico, etc. Una vez diagnosticado, el médico puede recomendar distintos tratamientos para el paciente. Como ocurre con muchas enfermedades, las modificaciones del estilo de vida son consideradas como terapia de primera línea y pueden tener un efecto saludable en el tratamiento de la disfunción eréctil. Se debe animar a los hombres a realizar cambios necesarios en beneficio de su función sexual y también de su salud en general. De hecho, en varios ensayos clínicos llevados a cabo en personas con obesidad o síndrome metabólico, las modificaciones del estilo de vida fueron eficaces para mejorar la disfunción eréctil e incluso restablecer la ausencia de esta. Por lo tanto, promover estilos de vida saludables aportaría grandes beneficios para reducir la carga de la disfunción eréctil. A pesar de los beneficios de un estilo de vida saludable, los hombres que tienen disfunción eréctil quieren que el médico les ayude con medidas que tengan un impacto inmediato. Un ejemplo de este tipo de tratamientos son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Son terapia de segunda línea y han sido el pilar de tratamiento de la disfunción eréctil desde el primer lanzamiento de estos medicamentos, que son ampliamente conocidos, como sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo y adafilo. Lo que tienen en común es que son tratamientos que mejoran la calidad de la erección en la mayoría de los hombres y actúan aumentando el flujo sanguíneo en los cuerpos cavernosos. Se utilizan generalmente a demanda y deben tomarse aproximadamente 1 hora antes de la relación sexual. Es importante que el paciente conozca la acción de los mismos, especialmente el hecho de que no producen una erección inmediata y que no provocan una erección sin estimulación sexual. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 están contraindicados en hombres que toman nitratos,
que dado su efecto vasodilatador pueden estar presentes en el tratamiento de algunas cardiopatías, pero por lo demás son muy seguros y eficaces. Sus principales diferencias son que algunos de ellos tienen una acción más prolongada. Es el caso de tadalafilo, con hasta 36 horas de duración de eficacia. Y además disponen de presentaciones diarias que eliminan la necesidad de tomarlo a demanda. En el caso de tadalafilo puede tomarse con o sin alimentos. Sin embargo, en el caso de vardenafilo y sildenafilo, al tomarlos con ciertos alimentos, su acción farmacológica podría retrasarse. Una de las formas en las que podría emplearse incorrectamente el medicamento por parte del paciente es no esperar la cantidad de tiempo suficiente entre la toma de medicación y el intento del coito. También es posible lo contrario, que espere demasiado tiempo. Es conveniente asesorar al paciente sobre esto, ya que, aunque el inicio de acción de los 3 medicamentos se produce con frecuencia en algunos pacientes en los 30 minutos siguientes, muchos pacientes necesitan un intervalo mayor, de 60 minutos para los que emplean sildenafilo y vardenafilo y hasta 2 horas para los que usan tadalafilo. Muchos pacientes con disfunción eréctil son de edad avanzada y presentan los mismos factores de riesgo que los pacientes con enfermedad cardíaca, por lo que estas combinaciones de fármacos suelen considerarse o encontrarse en la práctica clínica. Suele haber una gran expectación cuando los hombres empiezan a usar estos fármacos y es prudente moderar su entusiasmo y explicar que no funcionan inmediatamente y que pueden no funcionar siempre, pero tienen que hacer saber al paciente que si no funcionan, hay otras opciones. En cuanto a otras opciones de tercera línea, incluyen terapia de inyección intracavernosa, los supositorios intrauretrales de prostaglandina o incluso otra alternativa no farmacológica que sería la colocación quirúrgica de una prótesis de pene. Eso sí, cada tratamiento debe adaptarse también a la necesidad de cada uno de los pacientes. En los últimos años, los tratamientos farmacológicos para la disfunción eréctil han ganado gran popularidad y se ha visto que el empleo de estos medicamentos se ha extendido entre pacientes sin disfunción eréctil que buscan potenciar su función sexual. Esto es lo que se conoce como uso recreativo, uso sin necesidad médica. Hay algunos estudios que sugieren que el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 de manera recreacional puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Y por otro lado, un estudio llevado a cabo en la Universidad de Texas en personas jóvenes reveló que eran pocos los que utilizaban estos tratamientos de forma recreativa y su uso se asoció a comportamientos sexuales de riesgo y abuso de sustancias. El uso recreativo sin una indicación médica puede tener efectos nocivos en el rendimiento sexual, creando dependencia psicológica de estos medicamentos. ¿Qué otros riesgos encontramos a la hora de tomar medicación para la disfunción eréctil de forma recreativa? Pues, por ejemplo, obtenidos a través de Internet, los riesgos son la posibilidad de recibir medicamentos falsificados, sin la composición y calidad deseables, tener la interacción con otros medicamentos o presentar una reacción adversa. A través de este link que os señalamos del Ministerio de Sanidad se puede encontrar más información dirigida a los ciudadanos acerca de las enfermedades transmisibles. Para concluir, nos gustaría responder algunas preguntas frecuentes sobre disfunción eréctil. Si tenéis más dudas sobre el tema, podéis acceder a nuestra web de loquenohablanloshombres.es en la que un experto contestará todas vuestras dudas. 1. ¿Es la disfunción eréctil una enfermedad? La disfunción eréctil no se categoriza como una enfermedad, pero puede suponer un impacto negativo en la calidad de vida y en la relación con la pareja. ¿Qué impacto tiene la modificación del estilo de vida en la disfunción eréctil? Pues como hemos comentado anteriormente, en la actualidad, las pruebas disponibles recomiendan que la educación de los pacientes se dirija a aumentar el ejercicio, reducir el peso para lograr un índice de masa corporal inferior a 30 y dejar de fumar para poder mejorar o restaurar la función eréctil. Como se puede observar en esta imagen, se ha visto que hay un impacto para prevenir y tratar la disfunción eréctil a la hora de realizar actividad física, así como perder peso y mejorar la dieta, seguidos además de estrategias como evitar el alcohol y el consumo de cigarrillos. ¿Es cierto que algunos medicamentos pueden causar disfunción eréctil? Muchos medicamentos y drogas recreativas pueden afectar a la excitación y al rendimiento sexual de un hombre, aunque puede que a cada hombre le afecte de distinta manera. Algunos medicamentos y fármacos que pueden causar disfunción eréctil son medicamentos para la presión arterial, medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer de próstata, antidepresivos, tranquilizantes, sedantes, supresores del apetito o medicamentos para la úlcera péptica. ¿Todos los hombres con problemas de erección deben preocuparse por la salud cardiovascular? La disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular están relacionadas. De hecho, comparten como factor de origen la disfunción endotelial. Por ejemplo, la disfunción eréctil suele preceder a la enfermedad cardiovascular entre 2 y 5 años y su diagnóstico ofrece una ventana de tiempo para reducir posibles complicaciones a largo plazo. De hecho, cada vez hay más pruebas que sugieren que los pacientes que presentan una disfunción eréctil deben ser investigados para detectar una enfermedad cardiovascular, aunque no presenten síntomas. Aunque pueda no estar relacionado, es cierto que la disfunción eréctil tiene una fuerte relación con la salud cardiovascular. Por tanto, es conveniente consultar con su médico y poder llevar a cabo las pruebas pertinentes. ¿El estrés puede causar disfunción eréctil? Estudios demuestran que algunos hombres clasifican el estrés psicológico como un factor de riesgo asociado a la disfunción eréctil.
Como dato curioso, recientemente se ha visto que el estrés mental causado por COVID contribuye a la aparición de disfunción eréctil. ¿Es conveniente automedicarse cuando se sufre disfunción eréctil? Como hemos visto, la disfunción eréctil asociada a un consumo sin receta médica ha revelado que puede suponer efectos negativos en cuanto al rendimiento sexual, además de crear una dependencia psicológica de este tipo de tratamientos. Por otro lado, es importante que además sepamos que las estafas en Internet con respecto a estos medicamentos son cada vez más y que la compra de ellos a través de estas páginas puede conllevar la posibilidad de que sean medicamentos falsificados, sin la composición y calidad deseables. Por otro lado, es posible que estos pacientes puedan tener otras condiciones no diagnosticadas, así como diabetes o enfermedades cardíacas que necesitan asesoramiento médico. Es muy importante que el profesional sanitario eduque en un correcto uso de estas sustancias para entender su mecanismo y que el tratamiento sea efectivo. Aquí finaliza nuestro PharmaClass, que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Os recordamos que desde Normon, además, queremos acompañaros en noviembre con una campaña para ayudar a dar visibilidad a la disfunción eréctil. Contaréis con un tríptico para vuestros pacientes con información ampliada en nuestra web, de lo que no hablan los hombres.es, en la que un experto podrá contestar a todas vuestras dudas. Con cualquier duda o consulta también puedes contactar con tu delegado Normon o escribirnos a marketing@normon.com. Hasta pronto.